Hola a todos, bienvenidos a la clase de Educación en Nutrición. Vamos a comenzar con la clase de hoy, Género, Conceptualización y Perspectiva. ¿Alguna vez te preguntaste por qué te vestís de determinada manera, hablas con cierto tono o por qué nos comportamos de una forma y no de otra? Cómo hablamos, nos movemos, nos vestimos, etc., está condicionado culturalmente y eso se relaciona con el género. ¿Y esto de qué se trata? Bueno, en esta clase vamos a hablar sobre género, sexo, cómo se expresa en la sociedad y cómo nos interpela como profesionales y futuros profesionales de la salud. Los contenidos que vamos a tratar en la clase son conceptos de sexo y género, roles, mandatos y estereotipos de género, definiciones de identidad de género, expresión de género, orientación sexual, intersexualidad, movimiento feminista, el ámbito de la salud, epidemiología y estadísticas, heteronormatividad y patriarcado, estudios de género, perspectiva de género y otras, e interseccionalidad. Vamos a diferenciar los conceptos de sexo y género. Primero, ¿a qué llamamos sexo? Sexo se refiere a las diferencias biológicas con las que la sociedad clasifica a las personas. Estas diferencias biológicas en las que se fundamenta esa diferenciación son producto de la diferenciación sexual de la especie humana, los cromosomas, las gónadas, las hormonas y los genitales externos. Es decir, que el sexo está dado por diferencias como tener pene o vulva, tener los pechos más desarrollados o no, etc. Nuestra sociedad organiza estas diferencias y las clasifica en dos, sexo femenino o masculino. El sexo masculino y el sexo femenino son categorías que se construyeron desde un discurso normalizador de las disciplinas médica, psicológica, jurídica, donde lo normal es lo que se encuentra en el binarismo de sexo, masculino-femenino, y también en la heterosexualidad reproductiva. Esto significa que se reconoce como patrón de normalidad a varones con pene que pueden fecundar, que se vinculan sexual y amorosamente con mujeres con vagina y útero que pueden gestar un embarazo. ¿Y entonces de qué hablamos cuando hablamos de género? Una vez identificado el sexo, se asigna el género que se supone le corresponde a la persona. Si es femenino, nena mujer, y si es masculino, nene varón. El concepto género refiere a las ideas que cada sociedad tiene sobre esa diferencia biológica. Son los roles, las conductas, las costumbres y las actividades que se asignan a las personas según su sexo. Como por ejemplo, el color que se les asigna, el nombre, la forma en que las personas adultas se comportan hacia unos y u otras, los juguetes que se regalan, lo que se permite y lo que se prohíbe, lo que se alienta y desalienta. La significación social que se hace de las diferencias biológicas es lo que se denomina género. Por lo tanto, las diferencias anatómicas y fisiológicas entre hombres y mujeres pueden y deben distinguirse de las atribuciones que la sociedad establece para cada uno de los sexos. Es importante contemplar que el género es un concepto y aún existen divergencias en su conceptualización. En general, la categoría de género es una definición de carácter histórico y social acerca de los roles, identidades y valores que son atribuidos a varones y mujeres e internalizados mediante los procesos de socialización. Lo que conocemos como la diferencia entre niñas y niños se aprende desde edades tempranas, con gestos, acciones y prácticas. Por ejemplo, en nuestra cultura se suele hablar a las niñas de modo suave y delicado con tonos agudos, diciéndole cosas como qué bonita, qué cariñosa, mientras que a los niños se les habla menos, se los mueve más y se les dice cosas como qué grande, qué fuerte, con tonos más graves. El género se asigna en ese proceso de socialización y de educación. Se van aprendiendo los comportamientos adecuados. El proceso de aprendizaje de los roles y características, según el género, se va marcando por la aprobación o rechazo de las personas adultas hacia ciertos comportamientos a lo largo de la vida. Marta Lamas hace aportes muy interesantes sobre este concepto. Te sugerimos buscarlo en la bibliografía de la materia. ¿Y se te ocurre algún ejemplo sobre ciertos comportamientos que te hayan enseñado relacionados con el género? La asignación de género se acompaña de expectativas y roles sociales ampliamente diferenciados para mujeres y para varones, que condicionan la manera de llevar adelante las crianzas y las posibilidades de sentir, percibir, pensar y actuar. Estos son los roles y mandatos de género.
son las diferencias creadas por las sociedades en relación a las características que tienen que tener las personas según su género. ¿Cuáles son los juegos de niñas y cuáles de niños? ¿Cuáles son los trabajos de mujeres y cuáles de varones? ¿Cómo deben vestirse unas y otros? ¿Cómo deben expresarse? ¿Cuáles son las responsabilidades en el hogar? Entre otras. Estas diferencias son creadas por las personas y las sociedades. Por lo tanto, cambian a lo largo de la historia y de una sociedad a otra. También están los estereotipos de género. Un estereotipo es una representación frecuentemente repetida que convierte algo complejo en algo simple. Los estereotipos basan su éxito en la naturalización que se produce de ellos, cuando un grupo subalterno toma como propia la representación que un sector dominante realiza de él, basada en una selección simplificada de algunas de sus características. Los estereotipos de género son una de las representaciones sociales acerca de los atributos o características que hombres y mujeres poseen o deberían poseer o de las funciones sociales que desempeñan o deberían desempeñar. En las familias, en la escuela, en la calle, en los libros de cuentos, en las revistas, los diarios, la televisión, en la atención de salud, en todas las instituciones se transmiten y refuerzan los roles y estereotipos de género. El estereotipo es un modo de ejercer una violencia invisible. Bourdieu dijo que es algo que se absorbe como el aire, algo por lo que no te sientes presionada, pero está en todas partes y en ninguna, y escapar de ella es muy difícil. A las mujeres se les atribuye ser las cuidadoras de la salud de sus familiares. Las mujeres suelen ser asociadas a un comportamiento más sensible, emocional, dócil, con necesidades de protección. Se espera que ellas asuman roles de cuidado. Esto se observa en que la mayoría de las consultas efectuadas en los efectores de salud son llevadas a cabo por mujeres, y también reproductoras de la fuerza de trabajo. Esto se evidencia en que históricamente se les ha atribuido a las mujeres la función de administradoras y ejecutoras de las tareas domésticas, reforzando el ámbito privado como exclusivo de la mujer y sosteniendo el rol del hombre trabajador productor. Esta situación implica además el desgaste de sostener ese trabajo doméstico no valorado ni retribuido económicamente. En cambio, se estimula que los varones sean más extrovertidos, agresivos, dominantes, desafiantes y asuman roles de protección. Se lo suele denominar el sexo fuerte, asociado a la virilidad, valentía, honor. Esta idea refuerza su exposición a situaciones de riesgo en donde deben demostrarlo y se asocia a muertes por causas externas. Además, se les atribuye el rol de proveedores, encargados de conseguir los alimentos, ser el sustento económico del hogar y proteger al grupo familiar. Ese rol les limita la capacidad de registrar sus propios malestares y en relación a la salud genera consecuencias en la detección primaria de enfermedades, configurando un perfil epidemiológico signado por cuadros más avanzados. También los varones deberán tener las características que el patriarcado les indica. A esto le llamamos la masculinidad hegemónica. Pero quienes no se ajusten a este modelo estarán excluidos o reprobados. Mujeres con deseos masculinos, hombres con aspiraciones femeninas, mujeres que aman a otras mujeres y hombres que desean a otros hombres quedan fuera del rígido esquema de género y eso tampoco está exento de tener consecuencias en la salud. Para Marta Lamas, el género es un filtro y una armadura. Filtra nuestra percepción del mundo y constriñe nuestras opciones de vida. Para aclarar un poco esto, Robert Stoller estableció con claridad la diferencia conceptual entre sexo y género. Los sistemas de género se entienden como los conjuntos de prácticas y símbolos, representaciones, normas y valores sociales que las sociedades elaboran a partir de la diferencia sexual, anatómico-fisiológica y que le dan sentido a las relaciones entre las personas sexuadas. Entonces, ¿qué es el género? Género no es el estudio de cosas relativas a las mujeres. Muchas veces, género se usa como un término más objetivo y neutral para hacer referencia a las mujeres, sin contemplar las desigualdades o relaciones de poder. Género no es solamente una construcción cultural, la creación social de ideas sobre los roles apropiados para varones y mujeres, o un uso simplemente descriptivo del término sin abordar por qué las cosas son así, cómo funcionan y cómo se modificarían. Como dijo Joan Scott, es una categoría de análisis crítica para leer los significados asignados a los cuerpos sexuados y su interrelación. Es una categoría relacional
que coloca en el centro las relaciones de poder, complejizando la lógica binaria que implica la construcción de una dicotomía jerárquica entre pares. El género, como categoría social, es uno de los aportes teóricos más significativos del feminismo, y de ese movimiento vamos a hablar más adelante. Esta categoría analítica surgió para explicar las desigualdades entre hombres y mujeres. Lo femenino y lo masculino se conforman a partir de una relación mutua, cultural e histórica. El género es una categoría transdisciplinaria que desarrolla un enfoque globalizador y remite a los rasgos y funciones psicológicos y socioculturales que se le atribuyen a cada uno de los sexos en cada momento histórico y en cada sociedad. Algunas de sus principales características y dimensiones son: es una construcción social e histórica, por lo que puede variar de una sociedad a otra y de una época a otra. Es una relación social porque descubre las normas que determinan las relaciones entre mujeres y varones. Es una relación de poder porque nos remite al carácter cualitativo de esas relaciones. Es una relación asimétrica. Si bien las relaciones entre mujeres y varones admiten distintas posibilidades, dominación masculina, dominación femenina o relaciones igualitarias, en general, estas se configuran como relaciones de dominación masculina y subordinación femenina. Es abarcativa porque no se refiere solamente a las relaciones entre los sexos, sino que alude también a los procesos que se dan en una sociedad, instituciones, símbolos, identidades, sistemas económicos y políticos. Es transversal porque no están aisladas, sino que atraviesan todo el entramado social articulándose con otros factores como la edad, el estado civil, la educación, etnia, clase social, etc. Es una propuesta de inclusión porque las problemáticas que se derivan de las relaciones de género solo podrán encontrarse resolución en tanto incluyan cambio en las mujeres y también en los varones. Es una búsqueda de una identidad que solo será posible si las mujeres conquistan el ejercicio del poder en su sentido más amplio, como poder crear, poder saber, poder dirigir, poder disfrutar, poder elegir, ser elegida. La introducción del concepto de género permitió cuestionar la idea de que ser varón o ser mujer es algo dado, natural, biológico e inmodificable. Cuestiona la correspondencia entre el sexo biológico, tener vagina o pene, la identidad de género de una persona, ser mujer o varón, y el destino que la sociedad le impone a cada uno a partir de un estereotipo y mandato. Como dijimos, el género es relacional y está constituido a lo largo de la historia en cada sociedad. La problematización de las relaciones de género logró romper con la idea del carácter natural de las mismas. Las elaboraciones históricas de los géneros son sistemas de poder, con un discurso hegemónico y pueden dar cuenta de la existencia de los conflictos sociales. Por lo tanto, la categoría de género puede entenderse como una explicación acerca de las formas que adquieren las relaciones entre los géneros. ¿Cómo se manifiestan estas diferencias de poder en la sociedad? Bueno, de muchas maneras. El ámbito público ha sido dominio masculino y el privado sigue siendo femenino. Y aunque recientemente empiezan a cambiar las cosas, todavía la ideología sexista establece exclusiones y diferencias con base en el cuerpo, o sea, en el sexo de las personas. Como el género está incrustado en el lenguaje, lo masculino y lo femenino suelen no tener el mismo estatuto en la dimensión pública de la comunicación social. En las lenguas indoeuropeas como la nuestra, las mujeres y otros colectivos se encuentran subsumidos en un referente supuestamente neutro y universal, pero curiosamente masculino, el hombre, con H mayúscula. Sin embargo, no hay neutralidad en el discurso que oculta a las mujeres y a otros colectivos que no se identifican en lo masculino. La explicación de que hablar en masculino no significa excluir no tiene fundamentos sustentables. Al hablar en masculino, mujeres y otras agrupaciones quedan subsumidas en el concepto de hombre y ni siquiera se les reconoce que se les deja fuera. Podés profundizar en este tema y en el lenguaje inclusivo leyendo el artículo La lengua degenerada. El lenguaje masculino es un ejemplo de sexismo que despliega su poder cotidiano mediante la violencia simbólica. Bourdieu define la violencia simbólica como la violencia que se ejerce sobre un agente social con su complicidad o consentimiento, donde prevalece la fuerza de simbolización y señala que la forma paradigmática de violencia simbólica
es la lógica de la dominación de género. A lo largo de los siglos han surgido explicaciones y justificaciones para que las mujeres no hagan ciertas tareas o hagan otras, para que obedezcan al marido, para que no estudien, para que toleren la frigidez o la castidad como virtudes, para que no voten, para que acepten no tener el control de sus cuerpos, para que no deseen el poder, o sea, para que reciban como algo natural o merecido la violencia de la moral sexista en todas sus formas y manifestaciones. En ese sentido, es interesante cómo Celia Morós señala que solamente se prohíbe lo que se puede hacer. Lo que no se puede hacer, evidentemente, no se prohíbe. La posición dominante de los hombres está tan enraizada en las costumbres y las instituciones que de hecho produce graves atentados contra los derechos humanos de las mujeres. Hasta hace muy poco tiempo, las mujeres estuvieron reducidas a meras propiedades o objetos de los hombres, con un estatuto legal similar al de un niño, un demente o un incapacitado. La extendida y cotidiana subordinación femenina al marido muestra lo natural que se considera que él la mande e incluso la golpee. Además, una violenta explotación se lleva a cabo con el trabajo doméstico, sumamente invisibilizado y del cual se suelen beneficiar los hombres como grupo social. Este trabajo de atención y cuidado humano en la esfera privada no se reconoce como trabajo, en parte porque se formula como una expresión de amor y porque realizarlo bien es prueba de feminidad, y también por la manera en que tradicionalmente se define el trabajo como una actividad económica. Se establece una organización en la sociedad en torno a la división sexual del trabajo, trabajo productivo masculino y trabajo reproductivo femenino. Las mujeres han desempeñado una función central en el proceso de acumulación capitalista en la medida en que han sido las productoras y reproductoras de la mercancía capitalista más esencial, la fuerza de trabajo. Como los hombres detentan la universalidad en cuanto a sujetos dominantes de la vida social, los valores dominantes en la sociedad son valores patriarcales. De este concepto vamos a definirlo un poco más adelante. Si pensamos en las mujeres en nuestra sociedad, ¿cuáles son sus condiciones de vida? ¿De qué modo la desigualdad entre los géneros se expresa en lo que pueden o no hacer, en lo que pueden o no elegir? ¿Cómo afecta ello a su salud? ¿De qué enferman las mujeres? ¿Pensamos la salud de las mujeres más allá de su condición de madres? ¿Hasta qué punto las acciones de salud destinadas a las mujeres reproducen los roles sociales asignados a ellas, ligados a la maternidad y a su pretendida función cuidadora? Sigamos con otros conceptos. La identidad de género es la vivencia interna e individual del género tal como cada persona la siente. Esta puede corresponder o no con el sexo asignado al momento del nacimiento, incluyendo la vivencia personal del cuerpo. La vivencia del género se expresa también con diferentes modos de hablar, de vestirse, de peinarse, de caminar. A esto se llama expresiones de género. Estas expresiones pueden involucrar la modificación corporal a través de medios farmacológicos, quirúrgicos o de otra índole, siempre que ello sea libremente escogido. ¿Qué ocurre cuando una persona no expresa el género del modo esperado? Por ejemplo, cuando un nene es delicado y prefiere bailar que jugar al fútbol, cuando una mujer no se depila, un varón se dedica al trabajo doméstico, una mujer elige no ser madre o un nene lleva el pelo largo. Las personas trans son quienes se identifican con una identidad de género distinta a la que le asignaron al nacer. El término transgénero se utiliza para una diversidad de expresiones de género que incluyen, pero que no se limitan, a transexualidad, travestismo, transformismo, entre otros. Si bien la identidad y las expresiones de género incluyen la orientación sexual, erótica y afectiva de la persona, esto no significa que exista una correspondencia entre una identidad de género y una orientación sexual. A su vez, la orientación sexual de las personas no es una, única e inmodificable, puede variar a lo largo de la vida. Las combinaciones entre identidades de género, expresiones de género y orientaciones sexuales son infinitas. Es indudable que existe una gran diversidad de cuerpos. Así como los cuerpos y sus partes pueden ser diferentes, los genitales no están exentos de esa variabilidad. Por ejemplo, esta diversidad corporal
también se expresa en al menos 1 de cada 2000 nacimientos, que corresponde a personas cuyos genitales no pueden definirse claramente, como vulva, vagina o pene testículos, al momento de nacer. Muchas de las personas intersex se ubican en esa situación. Cuando hablamos de intersexualidad, nos referimos a todas aquellas situaciones en las que el cuerpo sexuado de un individuo varía al estándar de corporalidad femenina o masculina culturalmente vigente. ¿Cuáles pueden ser esas variaciones? Aquellas relacionadas con los cromosomas XXY, XXO, configuraciones y localizaciones particulares de las gónadas, la coexistencia del tejido testicular, y ovárico, testículos no descendidos, o de los genitales, por ejemplo, cuando el tamaño del pene es demasiado pequeño y cuando el clítoris es demasiado grande, de acuerdo a este mismo estándar que mencionaba. Cuando el final de la uretra está desplazado de la punta del pene a uno de sus costados o a la base del mismo, o cuando la vagina está ausente. Por lo tanto, cuando hablamos de intersexualidad, no nos referimos a un cuerpo en particular, sino a un conjunto muy amplio de corporalidades posibles, cuya variación respecto a la masculinidad y la feminidad corporalmente típicas viene dada por un modo cultural, biomédicamente específico, de mirar y medir los cuerpos humanos. Desde que nacemos, nos clasifican entre dos sexos, nos asignan un género y se desarrolla un complejo proceso de aprendizaje de roles y mandatos de acuerdo a los estereotipos sostenidos sobre una masculinidad y una feminidad hegemónica. Esos mandatos responden a relaciones de poder donde los varones tienen la autoridad y producen situaciones de desigualdad. Sin embargo, las personas somos diversas, por lo que encajar en esos modelos puede ser muy difícil y provoca mucho sufrimiento. Por lo tanto, mujeres y varones homosexuales, personas trans, personas con discapacidad, se ubican en la sociedad en un lugar de inferioridad, subordinación y desigualdad de poder. En Argentina se sancionó la Ley 26.743 en el año 2012, que reconoce el derecho a la identidad de género. Es una ley que avanza en la búsqueda de garantizar el acceso a la salud, al trabajo y a la educación de las personas trans y su trato digno y respetuoso. El movimiento feminista es un movimiento social y político que se inicia a finales del siglo XVIII con el fin de terminar con las relaciones de jerarquía y desigualdad entre las personas por razones de género. Este movimiento supuso la toma de conciencia de las mujeres como grupo, así como de la opresión y dominación y explotación de que han sido y son objeto por parte del colectivo de varones. Visibilizar y modificar estos procesos, que no responde más que a relaciones históricas de poder patriarcal, fue y es uno de los objetivos del feminismo. Es un movimiento que ha generado pensamiento y acción, teoría y práctica, buscando terminar con la desigualdad entre las personas a partir del género. Diana Mafía plantea 3 etapas del feminismo en relación a las dicotomías. El feminismo de la igualdad en los años 60 discute la sexualización del par, pero no la jerarquización. Buscan tener los mismos derechos para todos. A esta corriente se le plantean los interrogantes. ¿Somos todos iguales? ¿Todos tenemos las mismas condiciones de vida? Entre los 70 y los 80, el feminismo de la diferencia. Acepta la sexualización, pero invierte la jerarquización. Un feminismo maternalista que destaca las diferencias y las valoriza. El feminismo crítico en los 90 pone todo en discusión, que los pares sean dicotómicos, la sexualización y la jerarquización de los mismos. Otra clasificación del feminismo habla de olas, de acuerdo a la época. En ese sentido, podemos decir que la cuarta ola feminista es la que vivimos en la actualidad, y donde el activismo presencial y online cobraron gran protagonismo. Plantea el fin de los privilegios de género establecidos históricamente hacia el hombre. Asimismo, repudia la violencia de género establecida en todos los ámbitos de la vida. La sororidad, concepto del que habla la solidaridad entre mujeres, es central. En cuestión de derechos, la lucha por el derecho a la interrupción legal del embarazo aparece como un punto clave. Como podemos ver, el feminismo no ha sido ni es homogéneo. Existen numerosos grupos con diversas tendencias y orientaciones, pero comparten el objetivo de conseguir que las personas sean lo que quieran ser y vivan como quieran vivir sin un destino marcado por el sexo con el que hayan nacido. La lucha de este y otros colectivos
se fue plasmando en un conjunto de tratados y convenciones internacionales y se sancionaron una serie de leyes nacionales que reconocen los derechos de las mujeres, de los niños, niños y adolescentes, de la población gay, lesbiana y bisexual, de la población trans, travesti y transexual, como mencionamos antes. Estas reglamentaciones marcan responsabilidades y obligaciones de los equipos de salud en tanto funcionarios públicos, sean del ámbito público o privado. ¿Y qué sucede en el ámbito de la salud? Las construcciones sociales hegemónicas sobre lo que deben ser y hacer las personas según el género asignado, limitado a mujer y varón, condicionan también la salud de las personas y afectan de manera estructural los modos en que éstas transitan sus procesos de salud, enfermedad, atención, cuidado. Es por eso que se plantea que las construcciones y relaciones de género forman parte de los determinantes sociales de la salud. Alrededor de las categorías mujer y varón se construyen socialmente mundos de sentido que influyen fuertemente sobre cómo son vistas las personas, qué se espera de ellas y cómo deben ser tratadas. En el ámbito de la salud también sucede, y estas construcciones de género afectan los modos en que las personas transitan sus procesos de salud, enfermedad, atención, es decir, que conforman como parte de los determinantes sociales de la salud. Las relaciones de género constituyen la raíz de la causa de inequidades de género y es uno de los determinantes sociales en salud más influyentes. ¿Se te ocurre algún ejemplo que visibilice cómo el género forma parte de los determinantes sociales de la salud? El sistema de salud tendió históricamente a reproducir el rol de las mujeres centrados en la reproducción, reduciendo la salud a una parte del ciclo vital, el periodo con capacidad de reproducción. Por otra parte, tiende a atribuir muchos síntomas a problemáticas psicológicas sin comprenderlos como producto de la sobrecarga de las jornadas laborales dentro y fuera de la casa, a que son sometidas las mujeres. De este modo, se contribuye con la invisibilización de estas desigualdades. Y también ocurre que se ubica a las mujeres en el lugar de la pasividad o debilidad en lo que refiere a la toma de decisiones sobre su vida y su cuerpo. La relación hegemónica entre los géneros pone en situación de vulnerabilidad a niñas y mujeres e interpela al sector salud a trabajar intersectorialmente para su prevención. La expresión de las relaciones de género incluye la segregación por género en las expectativas con respecto a la conducta sexual, la violencia, así como en la fuerza laboral, la discriminación en salarios, las normas de higiene, entre otras. Como se desprende de lo anterior, estas son determinadas por el género de la persona y establecen una diferencia en la posición social de las mujeres con respecto a la que ocupan los hombres. Este modelo ubica a las mujeres en situaciones de desventaja, de vulneración y de fuertes desigualdades. Existen numerosas fuentes que demuestran que aún en la casa las mujeres realizan más trabajo sin ninguna paga ni reconocimiento. En las relaciones sexuales su cuerpo está al servicio de los hombres y la reproducción. En el campo laboral hay menos puestos para mujeres y reciben menos salario por igual tarea que los varones. En la vida política, las mujeres ocupan menos puestos y tienen más dificultades para alcanzarlos. La pobreza no afecta igual a varones y mujeres. En el último informe de la ONU sobre mujeres en 2018 indica que a nivel mundial hay 122 mujeres de 25 a 34 años de edad que viven en hogares extremadamente pobres por cada 100 hombres del mismo grupo de edad. En América Latina y el Caribe, esta proporción se eleva a 132 mujeres por cada 100 hombres. El tercer boletín de estadísticas de género del INAM sobre datos del tercer trimestre de 2017 informa que si se tiene en cuenta el promedio de ingresos totales, laborales y no laborales, se observa que los varones ganan un 26% más respecto de las mujeres y el 92% de quienes se dedican al trabajo de cuidado no remunerado son mujeres. Como las mujeres siguen siendo las principales proveedoras de cuidado en los hogares, están condicionadas a aceptar trabajos flexibles, precarios y por pocas semanas. Las mujeres tienen menos acceso a trabajos formales, reciben menos salario por igual trabajo que un hombre y registran una mayor tasa de desocupación. Se habla de heteronormatividad cuando se presenta a la heterosexualidad como natural y necesaria para el funcionamiento de la sociedad y como el único modelo válido de relación sexoafectiva y de parentesco. Sin embargo, la diversidad de cuerpos y las distintas experiencias e identidades cuestionan aquella reducción biológica y psicomédica.
Tal modelo binario excluye a aquellos que no se enmarcan dentro de las dos categorías y limita el libre desarrollo de todas las personas. Aunque ya se ha puesto en evidencia ampliamente el trasfondo ideológico del término natural, que evoca nociones de inmutabilidad, todavía se utiliza ese concepto para contraponer la heterosexualidad como algo natural ante la homosexualidad como algo antinatural. Con el esquema complementarista reproductivo se pretende normalizar algo ingobernable, el deseo sexual. Ni la heterosexual es natural, ni la homosexualidad es antinatural. Ambas son resultado de procesos psíquicos en la orientación del deseo sexual y su ejercicio está reglamentado por la cultura. Desde este punto de vista, las personas con otras orientaciones, gays, lesbianas, bisexuales o identidades trans, intersex, son representadas como desviación de la norma, como un otro extraño, descontrolado, amenazante, peligroso, promiscuo, anormal o enfermo que debe ser corregido o llamado al orden. Los mecanismos de control y regulación de ese otro desviado se traducen en prácticas de invisibilización, marginación, estigmatización, discriminación y o persecución de estos grupos sociales, prácticas que profundizan las desigualdades sociales. Un ejemplo habitual de cómo se expresa la heteronormatividad en la atención en salud es cuando una mujer asiste a un control ginecológico y le preguntan: ¿tenés relaciones sexuales? ¿Cómo te cuidas para evitar el embarazo? Asumiendo que esa persona tiene un varón con pene como pareja sexual. El patriarcado, en su sentido más literal, significa gobierno de los padres. El término fue tomado por el movimiento feminista en los años 60 en la búsqueda de una explicación que diera cuenta de la situación de opresión y dominación de las mujeres y posibilitara su liberación. En términos generales, el patriarcado puede definirse como un sistema de relaciones sociales sexopolíticas basadas en diferentes instituciones públicas y privadas y en la solidaridad interclases e intragénero instaurado por los varones, quienes como grupo social y en forma individual y colectiva oprimen a las mujeres también en forma individual y colectiva, y se apropian de su fuerza productiva y reproductiva, de sus cuerpos y sus productos, ya sea con medios pacíficos o mediante el uso de la violencia. Susana Gamba dice algo muy interesante sobre este tema, y te invitamos a que indagues en la bibliografía para ver esto. Los estudios de género se propusieron dar cuenta de los procesos de construcción de los estereotipos basados en la dominación masculina. Para ello, concluyeron que la hegemonía masculina en nuestra sociedad se explica por el patriarcado, como forma de organización política, social, económica y cultural basada en la idea de autoridad y liderazgo del varón. Desde ese grupo dominante se construyen los estereotipos alrededor de lo femenino y lo masculino y se configuran las feminidades y las masculinidades hegemónicas. No se trata de cuestiones personales ni individuales, sino de un sistema que produjo una división de tareas, roles, capacidades y oportunidades en las que se reflejan desigualdades de poder. Según Gomaris, a partir de estas referencias conceptuales pueden examinarse distintos planos del conocimiento acumulado en la materia. De modo amplio, podría aceptarse que constituyen reflexiones sobre el género todas aquellas que se hicieron en la historia sobre las consecuencias y significados que tienen pertenecer a cada uno de los sexos. Para ella, puede denominarse como estudios de género el segmento de la producción de conocimientos que se ha ocupado de ese ámbito de la experiencia humana. Desarrollar una perspectiva de género significa poder realizar un análisis diferenciado sobre el modo en que las asimetrías entre los géneros afectan la vida de las personas. Esto permite reconocer que mujeres, mujeres trans, varones, varones trans, intersex u otros tienen necesidades diferentes y específicas, y que generalmente las femenidades, las personas trans, representan grupos discriminados y desfavorecidos en relación con los varones. La perspectiva de género implica reconocer las relaciones de poder que se dan entre los géneros, en general favorables a los hombres como grupo social y discriminatorias para las mujeres. Que dichas relaciones han sido construidas social e históricamente y son constitutivas de las personas. Que las mismas atraviesan todo el entramado social y se articulan con otras relaciones sociales, como las de clase, etnia, edad, preferencia sexual y religión. Aunque no constituye una categoría cerrada, sino en pleno desarrollo, la perspectiva de género favorece el ejercicio de una lectura crítica y cuestionadora de la realidad para analizar y transformar la situación de las personas.
Se trata así de crear nuevas construcciones de sentido para que hombres y mujeres visualicen su masculinidad y su feminidad a través de vínculos no jerarquizados ni discriminatorios. La inclusión de la perspectiva de género en el campo de la salud revela el contenido ideológico no neutral ni universal del modelo médico hegemónico y sus sesgos sexistas y androcéntricos. Así como se plantea la perspectiva de género, se reconocen otras de igual importancia para analizar los fenómenos sociales y pensar las acciones y prácticas a desarrollar. La perspectiva de diversidad implica contemplar que muchas veces las personas no viven, sienten, quieren ni desean de acuerdo a los modelos preestablecidos. Cuando nos referimos a diversidad, no solo estamos hablando de las orientaciones sexuales de las personas, sino que debemos incluir la diversidad de cuerpos y las distintas experiencias, percepciones, expresiones e identidades en términos de género y sexualidades. La sensibilización y formación y capacitación de profesionales y personal de salud en relación a los derechos de la población LGTB-TTIQ resulta central para erradicar la discriminación y promover su acceso igualitario al sistema de salud. La perspectiva de derechos implica ver y tratar a las personas como sujetos de derecho porque todas las personas somos titulares de derechos. Un derecho reconoce y protege algo. Esto significa que un derecho es algo que se puede hacer, como expresar las ideas o juntarse con otras personas, y es algo que es justo recibir, como la asistencia médica o la educación. Los derechos humanos son derechos que se corresponden a todas las personas por el solo hecho de serlo, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, género, edad, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento u otra condición. Son los derechos básicos que deben cumplirse para garantizar que todo ser humano tenga una vida digna con libertad e igualdad. El Estado, es decir, todas las instituciones, sus autoridades y trabajadores, tienen la obligación de respetar los derechos humanos, de prevenir que se violen y de garantizar acciones para que se cumplan. La clasificación binaria de las personas y de los roles sociales asignados a ellas provocan situaciones de vulnerabilidad, desigualdad y sufrimiento. Comprender estas situaciones para modificarlas implica abordarlas desde una perspectiva de género, diversidad y derechos. Es un desafío y una responsabilidad de los equipos de salud incorporar la perspectiva de género y diversidad en su trabajo cotidiano. ¿Por qué? ¿Cómo puede modificar las prácticas de los equipos comprender que las construcciones y estereotipos de género afectan la salud de las personas? ¿Cuántas de las intervenciones en los centros de salud, hospitales, en las actividades de promoción de la salud o en las intervenciones de educación alimentaria y nutricional refuerzan los estereotipos de género que producen sufrimiento en lugar de cuestionarlos? ¿Pensaste alguna vez con qué patrón de referencia harías la evaluación antropométrica de una persona transexual o que está atravesando un proceso de cambio de sexo? Incorporar en nuestra mirada del mundo, de las relaciones sociales y de la situación de salud de las personas, las perspectivas de género y diversidad es fundamental para la promoción, prevención y atención de la salud. Difícilmente un equipo puede brindar información y favorecer el bienestar de las personas si se les atribuyen vivencias, percepciones o deseos que no les son propios, o las juzga desde parámetros normalizadores, heteronormativos y androcéntricos. El análisis interseccional tiene como objetivo revelar las variadas identidades, exponer los diferentes tipos de discriminación y desventaja que se dan como consecuencia de la combinación de identidades. Busca abordar las formas en que el racismo, el patriarcado, la opresión de clase y otros sistemas de discriminación crean desigualdades que estructuran las posiciones relativas de las mujeres. Toma en consideración los contextos históricos, sociales y políticos y también reconoce experiencias individuales únicas que resultan de la conjunción de diferentes tipos de identidad. Clase social, género, orientación sexual, edad, pertenencia étnica, nacionalidad, discapacidad configuran algunos de los cruces que requieren de la capacitación y reflexión por parte de los equipos de salud para construir prácticas que respeten y promuevan los derechos de las personas. Desde hace más de 20 años se han ganado importantes avances en igualdad jurídica, pero la realidad dista todavía mucho de corresponder con la ley y se requieren avances que ni siquiera tienen expresión formal. Sin embargo, más allá de los cambios legales que son imprescindibles,
la vida misma empuja profundas transformaciones. Modificar las prácticas sexistas vigentes requiere transformar los códigos culturales y los estereotipos de género existentes. Así, poco a poco crece una revolución cultural donde se combate el sexismo e incluso se establecen medidas preventivas con relación al sexismo hacia los hombres. Construir herramientas para la reflexión y el diseño de dispositivos y modelos de atención que reconozcan los condicionamientos que